Hay un silencio que no libera, solo pesa. Un silencio que no es paz, sino distancia. Distancia de algo que no puedes nombrar, pero que sientes. Quizás eso es lo que estás experimentando ahora. Esa sutil sensación de estar espiritualmente en suspenso. Como si, a pesar de toda la búsqueda, toda la entrega, toda la fe, algo aún estuviera encerrado en tu interior. Meditas, hablas con el universo, das gracias, pero en el fondo la pregunta aún resuena. ¿Por qué no me siento verdaderamente conectado? Esta desconexión no llega con bombos y platillos, se instala lentamente, y antes de que te des cuenta, vives en piloto automático espiritual, intentando conectar mientras llevas dentro una euforia que no se alinea con lo sagrado. Un ruido silencioso pero constante que confunde tu frecuencia y te aleja del campo al que tanto deseas acceder. Tu mente anhela respuestas, tu cuerpo está cansado, y tu corazón solo espera el momento de la verdad. Bruce Lipton nos recuerda que este cuerpo que habitas, el mismo que hoy siente angustia o impaciencia, es una antena espiritual. Cada célula de tu ser escucha lo que sientes, aunque no lo digas. Cada creencia que albergas, cada pensamiento repetido, cada emoción indeseada, moldea la forma en que tu cuerpo se comunica con el mundo físico. Y cuando hay un desajuste entre lo que piensas y lo que sientes, tu conexión con el universo se convierte en un susurro que ya no puedes oír. Joe Dispenza profundiza en esta verdad. La intención sin emoción no transforma, porque el campo cuántico no responde a lo que crees querer, sino a lo que realmente vibras. Y por eso, a menudo, las manifestaciones no ocurren, no por falta de fe, sino por falta de coherencia. Intentamos co-crear con la mente racional, mientras el corazón permanece herido, desconfiado y silenciado. Es como intentar plantar una semilla en tierra superficial, seca y poco profunda. La mayoría de la gente intenta manifestar sus deseos desde el cerebro pensante, proyectando imágenes, repitiendo frases y creando visualizaciones mentales. Pero el universo solo responde al corazón coherente, aquel que siente, cree y vive la verdad vibratoria de lo que desea. El corazón que no finge presencia, sino que la encarna. El corazón que no repite palabras, sino que late con gratitud. Así que quizás la pregunta más sincera que puedes hacerte ahora mismo es esta. ¿Lo que emites en silencio cada día está realmente en armonía con lo que le pides al universo? Porque no es lo que dices, no es lo que escribes, ni siquiera es lo que deseas con tu mente. Es lo que vibra en el silencio de tus sentimientos más profundos. Es lo que tu cuerpo traduce en frecuencia cuando simplemente sientes. Y es allí, en ese espacio entre el querer y el ser, donde comienza la verdadera conexión. Hay una inquietud silenciosa que recorre muchos corazones en el camino espiritual. Es esa urgencia de sentir algo ahora, de conectar de inmediato, de tener una respuesta que tranquilice, una señal que confirme, una energía que demuestre que el universo escucha. Esta ansiedad, disfrazada de búsqueda, esconde un sentimiento más profundo: el miedo a estar solo, el miedo a no ser visto, el miedo a que nada de esto funcione. Pero lo que pocos comprenden es que esta euforia espiritual tiene una frecuencia, y esta frecuencia habla más fuerte que cualquier intención verbal. Cuando deseas sentir algo con urgencia, cuando esperas una respuesta inmediata, tu vibración no dice confío, dice dudo. Y el campo cuántico, que responde a tu coherencia emocional, capta esta duda antes que cualquier palabra. La verdadera conexión no es instantánea, no es una respuesta rápida, no es una notificación, es una raíz. Necesita espacio, silencio y profundidad. Es como una semilla que necesita confiar en la oscuridad de la tierra antes de ver la luz. Y esta confianza solo surge cuando tu sistema interno se siente seguro. Porque un cuerpo en estado de alerta, incluso en silencio, no puede acceder a lo sutil. Bruce Lipton nos muestra que el cuerpo necesita estar seguro para que las señales espirituales sean reconocidas. Cuando el sistema nervioso está en modo de supervivencia, todo lo sutil se convierte en ruido. Nada entra, nada resuena. La prisa bloquea el flujo. La expectativa crea interferencias. Y la ansiedad, incluso disfrazada de fe, impide la escucha verdadera. Así que quizá la pregunta no sea ¿por qué no siento nada?, sino ¿se siente mi cuerpo lo suficientemente seguro como para escuchar el campo? Porque no es tu mente la que conecta con el universo. Es tu biología en paz, es tu corazón en presencia, es tu vibración cuando finalmente deja de buscar afuera y comienza a descansar en tu interior. La conexión comienza precisamente ahí, donde termina la urgencia. Hay una contradicción silenciosa en el camino de quienes buscan lo sagrado. Desean la luz, pero transitan por una frecuencia de miedo. Anhelan conectar con lo divino, pero cargan en el pecho la tensión constante de quien lucha por sobrevivir. La mente anhela la trascendencia, pero el cuerpo está a la defensiva. Y así, sin darse cuenta, muchos intentan acceder al campo cuántico vibrando exactamente lo contrario de lo que piden. La mente condicionada por el miedo opera con un patrón repetitivo. Planifica, calcula, anticipa.
Y cuando intenta conectar con el universo en este estado, no se rinde. Intenta controlar. En lugar de abrir el campo con confianza, busca manipular los resultados. Y el universo, que responde no a intenciones mentales aisladas, sino a la coherencia vibratoria del ser, permanece en silencio cuando te encuentras en un estado de supervivencia. Incluso si ese estado es sutil, discreto y socialmente aceptable, tu energía se retrae. Tu campo energético se cierra, tu intuición se debilita, y todo lo que podría ser expansión se convierte en mero mantenimiento. Tu mente dice, quiero conectar, pero tu cuerpo vibra, necesito protegerme. Y en esta incoherencia, la comunicación con el universo se fragmenta. Joe Dispenza nos enseña que es imposible co-crear en un estado de contracción. Para que la intención sea poderosa, el cuerpo debe estar abierto. Y la apertura solo existe cuando hay seguridad interior. No una seguridad teórica y racional, sino una sensación real, biológica y emocional. Está bien estar aquí, ahora. Sin esta sensación, todo intento de conexión se convierte en esfuerzo, y el esfuerzo excesivo es el lenguaje de la desconfianza. Así que la pregunta que resuena en este punto del viaje no es ¿qué le pido al universo?, sino más bien ¿en qué estado estoy vibrando mientras pido? Porque pedir paz en un estado de lucha es como intentar sintonizar una emisora tranquilizadora con una radio interna llena de interferencias. Antes de cualquier intención espiritual, el campo necesita amabilidad. Antes de cualquier respuesta, debe haber receptividad. Y esta receptividad comienza con un cuerpo que respira con presencia, que siente sin miedo, que, de hecho, está disponible para lo sutil. Hay un cansancio que se instala cuando la espiritualidad se convierte en una simple lista de tareas pendientes. Medita por la mañana, repite afirmaciones por la tarde, visualiza por la noche, enciende velas, ajusta cristales, respira correctamente, piensa positivamente todo el tiempo. Y sin embargo, siente un vacío sutil, como si nada funcionara realmente, como si, a pesar de toda la dedicación, la conexión profunda aún estuviera fuera de tu alcance. Esta es la trampa de la espiritualidad performativa, la búsqueda de hacerlo todo bien, con la esperanza de alcanzar un estado que, en realidad, solo puede surgir de la autenticidad. Muchos practican con esfuerzo, pero no con presencia. Buscan señales, pero siguen atrapados en el ego que quiere controlar, medir y comprobar. Y así, lo que se suponía que sería un verdadero viaje, se convierte en un espectáculo silencioso para uno mismo. Un intento de parecer conectado, cuando a lo que el campo responde es al ser, no a la apariencia. El campo cuántico es sensible, no se impresiona con las imágenes, no reacciona a los rituales realizados por obligación, responde a la verdadera frecuencia que vibra tras cada gesto. Si hay ansiedad por los resultados, no hay entrega. Si hay expectativas rígidas, no hay lugar para el misterio. Si hay comparación con el camino de otros, no hay respeto por el propio ritmo. Bruce Lipton habla de la coherencia celular, y la coherencia no nace de la acción automática, sino del sentimiento verdadero. Cuando tu cuerpo se alinea con tu emoción e intención, cualquier cosa que hagas, por simple que sea, se convierte en un portal. Pero cuando hay desconexión interna, ni siquiera la práctica más sofisticada puede crear acceso a lo sagrado. Imagina una radio intentando captar una emisora específica. Cuanto más ruido hay, más difícil es sintonizarla. Y el ruido aquí no es el exterior, es el interior. Estas son las presiones invisibles que impones en tu camino espiritual. La exigencia de estar siempre elevado. La obligación de nunca sentirte perdido. La creencia de que, para conectar, necesitas hacer cada vez más. Pero el campo no responde a la cantidad. Responde a la calidad de la presencia, a la pureza de la intención, a la dulzura de la entrega. Y por eso, a veces, un silencio profundo con el corazón abierto vale más que 1000 prácticas realizadas por obligación. Porque la verdadera presencia no necesita actuación. Es suficiente. Vibra. Conecta. Hay algo profundamente revelador en comprender que tu cuerpo no es un obstáculo en tu viaje espiritual. Es el canal. Un canal vivo, sensible e inteligente que registra cada creencia, cada emoción, cada repetición silenciosa que llevas dentro. Pero lo que muchos aún no comprenden es que intentan conectar con el universo, usando este canal a la inversa, deseando expansión con pensamientos elevados, mientras su cuerpo vibra con miedo, duda o inseguridad almacenados durante años. Bruce Lipton nos muestra que aproximadamente el 95% de las decisiones que tomamos a diario están impulsadas por programas inconscientes, programas heredados, repeticiones emocionales que nos enseñaron incluso antes de saber quiénes somos. Sí, dentro de estos patrones existen creencias como no valgo nada, las cosas no me salen bien o estoy solo en el mundo. Entonces, por mucho que la mente desee abundancia y conexión, el cuerpo vibra en contradicción. Es como intentar sintonizar 2 emisoras de radio a la vez. La mente dice, quiero paz, pero el cuerpo, condicionado por experiencias pasadas, vibra.
Necesito protegerme. Y en este conflicto invisible, la energía se fragmenta, la intención pierde fuerza, la conexión con el campo se vuelve opaca, inestable y confusa. No por falta de espiritualidad, sino por falta de sintonía entre lo que uno piensa y lo que siente. El universo responde a tu vibración más constante, y esta vibración no nace de un pensamiento fugaz, sino de la emoción que se repite en tu interior. Las emociones son las mensajeras de lo que crees. Señalan al campo la realidad que confirmas en tu interior. Si tus emociones se alimentan de historias de escasez, miedo o abandono, eso es lo que el universo registra como tu frecuencia predominante. Pero hay una verdad silenciosa y liberadora. Puedes cambiar esto. No con esfuerzo mental, sino con la suave caricia de la conciencia emocional. Cuando identificas una creencia limitante, no solo con tus pensamientos, sino con tu cuerpo, y la abrazas con una nueva emoción, se crea una verdadera posibilidad de reprogramación. Es en ese momento que tu biología empieza a escuchar una nueva historia. Y cuando tu biología cambia, tu vibración cambia. Cuando tu vibración cambia, el universo responde de manera diferente. Tu cuerpo escucha todo lo que tu alma susurra, y cuando esos susurros se vuelven constantes, amorosos y coherentes, ya no necesitas perseguir lo invisible, empieza a llegar a ti, porque el campo cuántico no exige perfección, exige verdad, exige coherencia, y esa coherencia comienza en el momento en que decides sentirte diferente, incluso si el mundo sigue pareciendo igual. Existe una profunda brecha entre lo que deseamos conscientemente y lo que vibramos en silencio. La mayoría de la gente cree estar pidiendo al universo con claridad. Rezan, visualizan resultados y afirman lo que desean. Pero a menudo, tras estas palabras, hay una emoción sin resolver, una frecuencia emocional que cuenta otra historia, una historia de miedo, duda y escasez. Y es esta frecuencia la que el universo escucha. El campo cuántico no responde a lo que dices con la boca, responde a lo que transmites con el corazón. Y esta transmisión no se trata de la emoción de un momento, sino de la firma emocional que llevas constantemente. Esa emoción que se repite en el fondo de tu vida, aunque no te des cuenta. Ese sentimiento que te acompaña silenciosamente al despertar, al tomar decisiones, al relacionarte con el tiempo, con las personas, con lo invisible. Puedes decir que deseas paz, pero si tu corazón vibra de inseguridad, es esa inseguridad la que moldea el entorno que te rodea. Puedes afirmar que estás listo para el amor, pero si tu cuerpo aún carga con el miedo al rechazo, es ese miedo el que se convierte en un puente entre tú y la realidad que se manifiesta, porque el universo no interpreta intenciones aisladas. Responde a la vibración dominante, y esa vibración proviene de la emoción que alimentas a diario, incluso en silencio. Joe Dispenza habla de la emoción como el código de la creación. La emoción es el lenguaje con el que comunicas al universo lo que crees posible, y por eso, simplemente repetir afirmaciones, sin cambiar la emoción subyacente, no transforma la realidad. El cerebro puede repetir palabras, pero es el corazón el que autentica el mensaje. Ahora imagina cómo sería cambiar esta firma emocional, no con esfuerzo, sino con presencia. Imagina acceder, dentro de ti, a un verdadero momento de gratitud. Un instante auténtico en el que sintieras que tu corazón se abría, en el que todo pareciera estar en orden, aunque solo fuera por un breve instante. Y ahora expande ese sentimiento. Haz que sea la base, no la excepción. Una vibración constante, no solo un recuerdo, porque cuando la gratitud se convierte en tu firma vibratoria, deja de ser una reacción y se convierte en una creación. Y es precisamente entonces cuando el universo empieza a escucharte con más claridad. No porque gritaras más fuerte, sino porque por fin has sintonizado con el lenguaje que entiende. El lenguaje de la verdadera emoción. Hay un punto delicado en el camino espiritual donde el deseo, alimentado en exceso, deja de ser un canal de conexión y se convierte en un bloqueo. Lo que antes era una petición sincera se convierte en una ansiedad camuflada. La intención, repetida con demasiada frecuencia, empieza a transmitir una frecuencia de desconfianza, como si, en el fondo, no creyeras que el universo te escucha. Y esta desconfianza, aunque sutil, se siente en todo el campo. El universo, como toda inteligencia viva, responde al equilibrio, al flujo natural entre pedir y confiar, entre desear y dejar ir. Pero cuando el deseo se vuelve obsesivo, se desvía de la vibración del amor y entra en la frecuencia del control. Y el control, por mucho que prometa seguridad, vibra con miedo. Es como una nota musical tocada a destiempo. Desorganiza, desalinea, desafina. Desear con claridad es esencial. Pero insistir demasiado, repetir demasiado, comprobar constantemente si lo que pediste llega. Es como cavar la tierra todos los días para ver si la semilla ha germinado. Una planta no crece más rápido con demasiado cuidado. Al contrario, se ahoga si se riega en exceso. Del mismo modo, tu intención espiritual necesita espacio para florecer. Necesita respirar.
necesita confiar. Bruce Lipton analiza la influencia de las creencias en el campo energético, y una de las creencias más silenciosas y más saboteadoras es la que dice: necesito repetir, controlar, garantizar que funcione. Esta creencia, disfrazada de fe, es en realidad el miedo a ser abandonado por lo divino. Pero el universo no nos abandona. Simplemente responde con precisión a nuestra vibración. Y cuando esta vibración se sobreextiende, lo que regresa es el eco de la duda. El campo requiere una ecuación simple pero poderosa, una intención clara combinada con una verdadera entrega. Cuando se respeta esta ecuación, la manifestación se vuelve fluida. Cuando se ve interrumpida por una interferencia excesiva, se pierde la conexión. Soltar no es rendirse, es confiar, es permitir que lo invisible actúe en el tiempo y la frecuencia que tú, aunque no lo entiendas, estás listo para experimentar. Rendirse no es el final del proceso. Es su esencia, porque solo cuando sueltas, el universo puede actuar verdaderamente. Y lo que surge de esta entrega no es solo lo que deseas, sino lo que realmente estás preparado para recibir. Llega un punto en el viaje espiritual en que la mente ansiosa empieza a buscar señales en todo. Una palabra repetida, una canción que suena de repente, una coincidencia en el reloj. Y sí, el universo habla a través de símbolos, se comunica sutil, poética y sincronizadamente, pero hay una línea muy fina, y a menudo invisible, entre estar atento a lo sagrado y ser prisionero de la expectativa, entre escuchar con el corazón e interpretar con una mente inquieta. Cuando estás profundamente conectado, la señal del universo es más una sensación que una respuesta concreta. No grita, no se impone, resuena, tranquiliza, alinea. Pero cuando la mente ansía pruebas, empieza a inventar significados, le asigna significado a todo y, sin darte cuenta, dejas de escuchar al universo y empiezas a escuchar tus propias proyecciones emocionales. Esta confusión es común y profundamente comprensible, porque cuando el corazón busca, cualquier cosa parece una señal. Pero la verdadera señal no trae agitación, trae claridad. No llega como una respuesta exacta, sino como una confirmación silenciosa. Es como un eco interno que dice: este es el camino. Y este eco solo se escucha cuando hay espacio, cuando hay silencio, cuando hay suficiente confianza para dejar de buscar. El campo cuántico es demasiado sensible para ajustarse a las rígidas expectativas humanas. Responde a la coherencia vibracional, y la coherencia no nace de preguntas desesperadas, sino de una presencia estable. Cuando estás en paz, la señal se manifiesta sin esfuerzo, y lo más importante, se reconoce sin lugar a dudas, porque tu cuerpo la siente, tu corazón lo sabe. Bruce Lipton y Joe Dispenza, cada uno a su manera, nos recuerdan que el cuerpo es un radar viviente. Percibe antes de que la mente comprenda, capta antes de que lleguen las palabras. Pero para lograrlo, debemos sacar al cuerpo del estado de alerta. Debemos silenciar el ruido de las expectativas mentales y reaprender a escuchar con el corazón. No se trata de rechazar las señales externas, sino de volver primero a la señal interna. Sentir la vibración antes de interpretar los hechos. Respirar antes de reaccionar. Preguntarse honestamente: ¿esto que llamo una señal me calma o me inquieta? Porque lo que viene del universo siempre trae paz, incluso cuando trae cambio, incluso cuando es confrontativo, incluso cuando no es lo que esperabas. La paz es el sello de la verdad vibratoria, y todo lo que no trae paz es solo otro eco de la mente que intenta llenar un vacío que solo la conexión real puede alcanzar. Hay un sufrimiento sutil que surge al intentar controlar el tiempo de lo invisible. Preguntas, te preparas, crees, y luego esperas. Y esperas, y cuanto más esperas, más se pregunta tu mente: ¿por qué no ha sucedido todavía? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Se ha olvidado el universo de mí? Pero el universo no olvida. Lo que ocurre es que su tiempo no se doblega a la urgencia de tu mente. Baila a un ritmo diferente. Un ritmo que no se mide en minutos, sino en madurez vibracional. Gregg Braden nos invita a ver el tiempo como una inteligencia viva, no como una línea recta, sino como una espiral consciente. El tiempo divino no se mueve según la lógica humana, no responde a la presión, sino a la resonancia. No se acelera porque lo desees, se manifiesta cuando estás listo. Y esta preparación no es un mérito, es una vibración, un estado de coherencia que no se puede forzar, solo permitir. La prisa, aunque legítima, cierra puertas, porque donde hay prisa, hay miedo, y donde hay miedo, el campo se encoge.
El flujo se interrumpe, la intuición se confunde, y el corazón, aunque anhela profundamente, entra en un estado de ansiosa espera, como si el amor del universo tuviera que ganarse con esfuerzo. Pero el tiempo del universo no responde al esfuerzo, responde a la rendición. Y la rendición en este contexto no es renunciar a tus sueños, es permitir que encajen en el ciclo correcto. Es confiar en que existe un orden invisible, delicado y preciso que no puedes ver, pero que te ve por completo. Imagina el camino de un río. No intenta correr para llegar al mar. Fluye, bordea las rocas, respeta sus propios desvíos. Y en algún momento llega, porque el mar no es un destino impuesto. Es una consecuencia inevitable de quienes han aprendido a fluir. Lo mismo ocurre con las manifestaciones. Lo mismo ocurre con una conexión profunda con el universo. No se llega forzando, se llega cuando se deja de correr. Hay una sabiduría silenciosa en el tiempo de lo invisible. Una sabiduría que responde no a tus planes, sino a tu estado interior. Cuando tu vibración dice, estoy listo, incluso sin palabras, el campo lo comprende, y entonces todo empieza a moverse. No porque lo hayas forzado, sino porque te alineaste. Y en esta alineación, el tiempo deja de ser un enemigo, se convierte en un aliado sagrado, que te lleva justo donde necesitas estar, en el momento preciso en que realmente puedes recibir. En ciertos momentos, la ansiedad se cuela sin pedir permiso. Se cuela disfrazada de dudas, suposiciones y futuros catastróficos que aún no existen. Y antes de que te des cuenta, ya se ha apoderado de tu mente, interfiriendo con tu vibración, tu respiración y tu forma de relacionarte con el universo. Pero lo que la mayoría de la gente olvida es que la ansiedad no es un fracaso espiritual, es una invitación a reorganizar los pensamientos, a crear espacio para nuevas preguntas, a transformar la tensión en presencia. La mente ansiosa pregunta constantemente, ¿y si sale mal? Y esta pregunta se convierte en un mantra invisible, resonando por todo el campo como una advertencia continua. Pero existe una opción poderosa, a menudo pasada por alto. Sustituir esta pregunta por otra mucho más abierta y elevada. ¿Cómo puedo abrirme al mejor escenario posible? Este simple cambio de perspectiva no es solo retórico. Altera tu estado químico, tu campo energético, tu firma vibratoria. Joe Dispenza habla sobre la dopamina espiritual. La idea es que al visualizar, no para controlar el futuro, sino para despertar las emociones adecuadas en el presente, comienzas a alterar tu biología. No se trata de predecir con precisión el mañana, sino de cultivar la vibración de lo que deseas experimentar en el presente. Cuando imaginas un futuro ideal y lo sientes como si ya estuvieras ahí, sin prisas, sin apego, simplemente sintiéndolo, despiertas una nueva emoción, y esa emoción se convierte en un nuevo punto de atracción en tu campo. La ansiedad en este contexto deja de ser un monstruo oculto y se convierte en un puente entre el dolor de la expectativa y la paz de la intención. Te muestra dónde aún hay miedo, dónde aún hay duda, dónde aún hay necesidad de control. Y al reconocer esto sin culpa, puedes empezar a crear un nuevo patrón. Un patrón donde el cuerpo aprende a confiar, donde la mente aprende a ceder, donde el corazón aprende a guiar. Transmutar la ansiedad no se trata de eliminarla, se trata de escucharla hasta que revele su origen. Se trata de mirarla como a un niño asustado, no con críticas, sino con presencia. Porque, en definitiva, lo que más anhela la ansiedad es seguridad. Y la seguridad no se encuentra en controlar el mundo exterior. Surge de un centro interior alineado, firme y coherente. Y es en este centro donde se fortalece la verdadera intención espiritual. No la intención que desea con prisa, sino la que elige sentir ahora lo que quieres experimentar más tarde. Este es el punto donde el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en una extensión natural de tu estado presente. En la era de la información, donde todo se puede aprender con solo unos clics, existe el riesgo de convertir la espiritualidad en una colección de conceptos. Leemos sobre energía, frecuencias, visualizaciones, neurociencia cuántica, epigenética. Y sí, todo esto tiene su valor. Pero llega un punto en el que el conocimiento se vuelve excesivo. Un punto en el que la mente, embriagada por las teorías, se aleja de la experiencia directa, y lo que se suponía que sería un camino de expansión, se convierte en otro lugar de control. La verdad más profunda de la conexión con el universo no se encuentra en los libros, está en el cuerpo, está en la respiración. Estás en el momento cuando silencias tus pensamientos y simplemente sientes. No hay verdadera espiritualidad sin sensibilidad, sin permitirte sentir de verdad. Incluso si lo que emerge no es bello, elevado ni placentero, porque el sentimiento es el único portal infalible.
La autenticidad vibracional reside en el sentimiento, y el universo responde a la autenticidad, no a la perfección. Bruce Lipton y tantos otros científicos de la conciencia señalan esta verdad. Tu cuerpo es una inteligencia viva. Siente antes de comprender, vibra antes de organizar. Y a menudo, es en el momento en que dejas de intentar comprender que finalmente empiezas a conectar. Cuando la mente se aquieta, el corazón se abre. Cuando la razón cede, el alma empieza a hablar. Saber es necesario, pero es el sentimiento lo que transforma, porque es el sentimiento lo que imprime la verdadera huella de tu presencia en el campo. Y esta presencia no necesita estar iluminada todo el tiempo, solo necesita ser sincera, porque cuando te permites sentir, sin defenderte, sin justificarte, sin culparte, empiezas a vibrar con la verdad. Y es esta verdad la que crea puentes invisibles con el universo. El conocimiento se acumula, el sentimiento revela, el conocimiento analiza. El sentimiento se rinde, y es en esta rendición que surge la magia silenciosa de la espiritualidad. Te abres, te desarmas, te rindes, y en esta rendición, lo que parecía distante se acerca, lo confuso se aclara, lo ausente se vuelve presencia, porque el universo no quiere una versión perfecta de ti, te quiere completo, presente, disponible, sintiendo. Hay algo profundamente liberador en comprender que la conexión con el universo no es una recompensa por el esfuerzo, sino un reflejo de tu frecuencia. No se trata de hacer más, pedir más, ni esperar más. Se trata de conectar con lo que ya está disponible, pero que solo se revela cuando hay coherencia interna. Bruce Lipton nos recuerda que tu biología no responde al esfuerzo, sino a la repetición vibratoria. No a lo que deseas intensamente, sino a lo que vibras constantemente. Y esto lo cambia todo, porque en la práctica, significa que no tienes que esforzarte para conectar. Solo necesitas alinear tu cuerpo, mente y corazón a la misma frecuencia. Una frecuencia que no se mide en decibelios espirituales, sino en silencio, presencia y entrega. Neville Goddard dijo, siente como si ya fuera real. Porque en el ámbito cuántico, no es lo que deseas lo que se manifiesta, es lo que sientes que ya existe. La imaginación creativa no es solo visualización, es experiencia anticipatoria. Es experimentar ahora la emoción de algo que aún no ha llegado a lo físico, pero que ya existe en lo invisible. Y al sentir así, dejas de ser un mendigo ante el universo y te conviertes en un co-creador consciente. Todo esto nos lleva a una imagen simple pero transformadora, la del puente invisible, ese que te conecta con lo que buscas con tanta desesperación, pero que, contrariamente a lo que uno podría esperar, no aparece después de alcanzar tu destino. Aparece cuando crees que hay un camino, cuando caminas incluso sin ver, cuando sientes incluso sin tocar, cuando confías no porque todo tenga sentido, sino porque hay algo dentro de ti que lo sabe. Así que quizás la pregunta más poderosa ahora es esta: ¿qué pasaría si el universo no estuviera distante, sino que simplemente estuviera esperando que su coherencia interna se revelara? Porque no es lo que pasa afuera, es lo que vibra dentro. No es lo que esperas, es lo que encarnas. Y cuando encarnas la presencia, la gratitud, la verdad, el universo entero escucha y responde con la misma intensidad, con la misma delicadeza, con la misma luz.